Justo reclamo de la gente campesina que sale a protestar por esta crisis económica, pero el gobierno ¿con qué responde? Con el tema de gasificaciones, con el tema de policías militares que está... Mi padre me decía, toda historia tiene dos partes. Jamás se quedaba solamente con un punto de vista, con un lado de la historia. Eso era algo que él me recomendaba constantemente. Él, en su práctica cotidiana de la Tribuna Libre, siempre pedía que venga la contraparte. Y ahí aprendió en el transcurso de los años, de toda su experiencia, que siempre hay dos partes y que puede ser que cuando tú escuches una, estés convencido de que esa tiene la verdad, pero que al momento de escuchar la otra te das cuenta plenamente de que no es así. Bueno, el día de hoy, primero saludarlos, gracias por la sintonía. El día de hoy vamos a hablar de esto que continúa. Ayer arrancábamos diciendo que hay dos muertos. En este momento estamos contando 5. 5 que los medios de comunicación tenemos conocimiento. Los Ayllus, en cambio, están hablando de 8 muertos de ellos. ¿Y sabe qué? Nadie les da cobertura. Nadie les pone el micrófono y nadie los escucha. Quiero por favor que, exacto, esta marcha, la Yagua desbloqueada, póngame el fondo, vamos a escuchar un poco lo que dicen. Vamos, adelante por favor. Yagua desbloqueada. Sí. Carambas, vinieron los pititas, volvieron los pititas. Ese cántico de quién se rinde, nadie se rinde. Evo de nuevo, huevo, carajo. Esa era la canción de los pititas, ¿se acuerda usted? Caminaban por las calles de la ciudad cantando eso, estuvieron en Santa Cruz cantando, pero ahora son rostros completamente diferentes. Son rostros de gente morena. Son rostros de gente de nuestro pueblo, de esa Bolivia profunda. Nunca imaginé vivir para ver esto. No imaginé vivir para que la votación de don Evo Morales grite Evo de nuevo, huevo. Nunca pensé vivir para verlo. Y eso ha sucedido en La Yagua. Póngamelo otra vez, por favor, porque no estoy loca. Esto ha sucedido. Póngalo de nuevo en pantalla total. Yagua desbloqueada. Sí. Si usted recuerda, hace un poco, unos años atrás, 4 probablemente, estas mismas personas, tal vez sus hijos, gritaban arriba en el alto, ahora sí, guerra civil. Hoy están gritando, ¿quién se rinde? Nadie se rinde. Por Dios, esto es digno de una tesis de maestría de la transformación social y de lo que puede suceder ante un desgaste tan fuerte de un candidato que quiere ser candidato, de un líder, como quiera llamarlo. Pero tenemos la otra cara de la medalla. Hoy día, revisando redes, yo buscaba y la voz de mi padre me sonaba en la cabeza y decía, hay 2 lados. Y encontré una radio comunitaria de Cochabamba, encontré imágenes del propio Ayllu, que se llaman... el Ayllu que en este momento está confrontándose con Chulpa se llaman, ¿no es cierto? Que está confrontándose con ellos. Y señores, ellos están en otra historia. Ellos están en un mundo paralelo. Según ellos, están luchando por la caída del dólar, por la subida, perdón. Están luchando porque no hay alimentos, porque todo ha subido. Según ellos, están luchando porque no hay gasolina, porque no van a poder ir a las siembras del oriente donde ellos trabajan y de donde se hacen una platita. Ahora dígame,
¿Están equivocados? No. Están luchando por la alza de la canasta familiar. Vamos a escucharlos, porque esta es la otra cara de la medalla. Justo reclamo de la gente campesina que sale a protestar por esta crisis económica, pero el gobierno ¿con qué responde? Con el tema de gasificaciones, con el tema de policías militares que está haciendo matar a nuestra gente campesina, y también por otro lado también están empezando a detener a nuestros dirigentes. ¿Con qué propósito? Con intimidarnos, pero con pese a todo esto no nos vamos a cansar. Este gobierno está arremetiendo con los policías, que está arremetiendo con los militares y está acabando con la vida de nuestros hermanos, cuando sabemos que los hermanos van a seguir luchando porque la canasta familiar en los distintos departamentos no abastece. Hay intenciones políticas que las organizaciones sociales no debemos participar, ya no debemos gobernarnos nosotros, peor con una representación como es el compañero Evo Morales Ayma. El Luis Arce Catacora asesinó con balas de alto calibre a 2 compañeros y esto es imperdonable. Si continúan con la masacre a través de los militares, la Federación Mamoré Ulumudo va a ir a hacer la toma pacífica de DRI 33 para retirar a nuestros conscriptos de manera pacífica, compañeros. Que se respete y se ratifique nuestras peticiones de la marcha que hemos hecho la anterior hace 2 semanas. Y también, segundo, queremos hacer conocer a toda la población del municipio de Yayagua y a todo Norte Potosí que esta movilización no es política. ¿Cuándo los han entrevistado a ellos? ¿Quién los ha entrevistado a ellos? ¿Cuándo hemos extendido un micrófono y les hemos preguntado ustedes qué opinan? Nosotros desde acá estamos diciendo los bloqueadores, esos bloqueadores son unos asesinos. Póngame la imagen del Ayllo Chulpa, por favor, que está al final de ese video. Ellos son, y les reitero, ellos están en otra película completamente diferente. Son ellos, conózcalos. Ellos se autodenominan indígenas originarios. Dicen que su lucha no es una lucha política. Ellos dicen que están luchando, como usted ha escuchado en el audio, y si quiere ver más información puede entrar a la página de Facebook de Palenque TV. Ellos dicen que no hay gasolina, que el alza de los alimentos, la canasta familiar, todo lo que usted y yo lo estamos viviendo todos los días. Ellos sienten que están luchando por eso, para usted y para mí. En ningún momento ellos sienten que están peleando exclusivamente para confrontarse. Ellos sienten que tienen una razón por la cual movilizarse. Sus métodos no los estoy justificando, su actitud no la estoy justificando. Simplemente estoy haciendo lo que mi padre me dijo un día: escucha las dos partes, y las estoy escuchando. Tengo un contacto con Yayagua en este momento, sí. Víctor Manuel Gemio Oropesa, Marcelo Beizaga, periodista independiente de Yayagua, está en contacto con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Gracias por permitirnos contactarte. ¿Qué tal? ¿Me escucha? Muy buenas noches al programa, y saludarte también. Un gusto saludarte a ti. ¿Cómo estás? Yo quiero, por favor, saber cuáles han sido los últimos eventos en este momento, que me hagas un resumen breve.
Bueno, en este tercer día que estábamos, la población que estaba susceptible por el tema de las amenazas, ¿no? De los ayllus, exactamente del ayu Chuipa, quienes son afines a Evo Morales, pues habrían bloqueado ya lo que es la entrada al municipio de Yayagua. De tal manera, también habían amenazado a la gente de este municipio que iban a hacer saqueos de diferentes tiendas, ¿no? Y la gente, pues de esta manera se ha alertado y ha empezado a hacer vigilias, han empezado a armar barricadas también acá en todas las calles, han empezado a cerrar las calles y bueno, pues la gente ha estado haciendo vigilias también por la madrugada con diferentes fogatas, ¿no? Marcelo, ¿cómo están en este momento? Entiendo que han llegado los militares. Contarte que llegaron los militares juntamente con los policías, igual llegó el refuerzo. En estos momentos están en la Plaza de Armas. Ahí están, han llegado diferentes movilidades militares, llegaron también camionetas, llegaron también lo que es los camiones militares de igual manera. En estos momentos la gente está muy feliz, está muy alegre, porque ellos tenían miedo de que podría haber algún enfrentamiento, podría haber más muertes. Tal vez hubiéramos mostrado imágenes de este sector, pero la señal totalmente está muy baja, muy mala, ¿no? De esta manera nos hemos dado otro lugar. Marcelo, te pregunto, yo decía al inicio del programa que hemos podido tener contacto con la gente de estos ayllus, particularmente del ayllu Chulpa, y ellos sí dicen que en ningún momento están haciendo un trabajo político o una demanda política, sino más bien que están haciendo una lucha por la escasez de alimentos, la falta de gasolina. ¿Es así tú que estás en el cotidiano y que los ves día a día? Bueno, prácticamente se lo ve que esto es político, ¿no? Por parte de los ayllus, porque no todos han empezado a bloquear. El ayllu, por ejemplo, está dividido. En el caso de autoridades, por ejemplo, que tienen como es la segunda mayor, tienen también delegado provincial que igual no estaba de acuerdo con esos bloqueos, pero aún así él pedía, digamos, que se pueda dar un cuarto intermedio, pero como querían hacer este tipo de bloqueos, ya prácticamente ya eran 2 semanas lo que se habría bloqueado lo que es en el ingreso del municipio de Yayagua, y todavía persiste el bloqueo. Hay otro bloqueo también lo que es por el sector de Uncía, ¿no? Entonces ahí hay otro ayllu también que es el ayllu Jucumani, ayllu Caracha también es otro ayllu que pertenece al municipio de Uncía, ¿no? Entonces ahora está expedito lo que es la entrada al municipio de Yayagua, pero la salida, la carretera que va directamente a sigue bloqueado, ¿no? Y hasta el momento todavía seguimos preocupados. ¿Ustedes tienen gasolina? No tenemos exactamente todavía lo que es gasolina, no tenemos tampoco lo que es... ¿Producto del bloqueo o antes ya no tenían gasolina? Producto del bloqueo, prácticamente, porque estaba llegando, ¿no? Llegaba las cisternas, las filas, igual que toda Bolivia, pero estaba llegando, ¿no? Cuando ya empezaron los bloqueos, pues ya no ha llegado ni lo que es GLP, tampoco hay gas domiciliario, que se acabó el día domingo ya por la noche. Día lunes también en desesperación, también las señoras muy preocupadas, pues también querían que ya no haya bloqueos en este municipio de Yayagua. Me imagino. Marcelo, ¿ustedes van a dormir más tranquilos esta noche? ¿Ya se han replegado de pronto las familias, los estudiantes? ¿Ya van a descansar esta noche? ¿Ya se acabó la vigilia, sí? Claro que sí, se acabó la vigilia, ya está la gente alegre, más tranquila, porque estos días había vigilias, tenían temor por que ingresaban los audios, habían, por ejemplo, audios que mandaban, quizás no eran, digamos, que a la gente lo ponía muy nerviosa. Más nerviosa, decían, ¿no?, que iban a la 1 de la mañana.
Ayer también dijeron que iban a ingresar a la 1, pero gracias a Dios no ha pasado nada. La gente estaba muy intranquila, ¿no? Estos días, por el tema también de ver que había enfrentamientos por el sector de siglo XX. Al ingreso, de igual manera, el día de ayer había enfrentamientos entre la población de Yayagua y los lo sabemos, lo sabemos. Que llegaron refuerzos, ¿no? de otras comunidades que no tienen nada que ver con este municipio, como es el caso de los cacachacas, quienes habrían llegado, ellos pertenecen a Oruro, ¿no? Pero en sí ellos llegaron, no sabemos con qué intención, supuestamente a reforzar, y bueno, pues eso era el temor claro de que ellos son peligrosos, decía, ¿no? Que es México Chico. México Chico. ¿Por qué se llama México Chico ese lugar? Bueno, en este sector, por ejemplo, lo llaman México Chico, como se lo puede decir, como un segundo Chapare, donde producen lo que es cocaína, marihuana, y bueno, pues la gente no tiene ingreso a este sector, es muy peligroso, por lo que nos cuenta la misma gente de este lugar que no tiene acceso, ¿no? Ok, yo te agradezco mucho, Marcelo, periodista independiente, Marcelo Beizaga. Vamos a estar estos días en contacto constante contigo, pero de verdad te agradezco por haberme ayudado a entender toda esa lógica que están pasando allá, y espero que esta noche descansen bien con la llegada de los militares, ¿sí? Claro que sí, y lo que te decía, hay que dejar en claro que hay diferentes ayos que hay en el norte de Potosí. Por este lado es el ayo Chuipa, que estaban haciendo ya se ha desbloqueado esta entrada. Los militares al llegar han empezado también a manera de ingresar a desbloquear y a limpiar la carretera, ¿no? Pero ahorita sigue bloqueado, ¿cómo se podría decir? Estoy perdiendo. De Yayaca, entiendo. Lo que ingresa, sí. Entonces sigue bloqueado porque ahí... ¿Me escucha? Sí, no, entiendo que no se ha resuelto todavía, pero que esperen que se resuelva en las próximas horas ahora con la llegada de los militares. Gracias, Marcelo, un gusto saludarte de verdad y gracias por habernos dado todo este contacto. Un abrazo. Hasta cualquier momento. Permítame hacer una muy breve pausa, enseguida regresamos. Retornamos y así como nos decía nuestro corresponsal Marcelo Beizaga, decía vamos a dormir tranquilos esta noche, llegaron los militares. Yo puedo decir lo mismo, llegaron los militares a mi mesa para poder hablar de este tema también. Un gusto saludarlos a ambos. Primero saludo al general Víctor Manuel Gemio, gracias por estar con nosotros, general de Ejército, en la letra A ahora, ¿sí? En la reserva. En la reserva. Un gusto, licenciada. Muchas gracias. Un saludo a su audiencia. Igual. Mil gracias también al general Fernando Alcázar, también general de Ejército, por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Es un placer, Verónica. Estamos siempre a la orden. Llegan los militares y la gente se calma, se tranquiliza. Es un fenómeno muy particular. Después de que hemos vivido que veíamos botas y nos asustábamos. Ahora está pasando todo lo contrario. La gente ve militares y se calma. A gritos ha pedido la población, las redes sociales, que vengan los militares. Sí, Verónica, yo creo que, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Un saludo muy respetuoso a mi general Gemio, a quien respeto y estimo mucho. Yo creo que este tiene que ser un momento de seria reflexión sobre el valor de tener una institución armada, ¿no? bien equipada, una institución armada que sea respetada, porque la reacción del pueblo de Yayagua en este momento ha sido la misma reacción que el 2019 ha tenido la población cuando los militares salieron, y esto está dedicado a los detractores de la institución, por cuanto hay gente que dice que el ejército no produce, que las Fuerzas Armadas no producen. Señores, las Fuerzas Armadas producen esto, producen seguridad, producen ese escenario en el cual usted en este momento está en su camita muy caliente, pero estos militares y estos policías están dispuestos a dar la vida y van a pasar la noche a 10, 14 grados bajo cero para que nosotros nos sintamos seguros. Esa es la reflexión, y
debemos nosotros siempre prosperar a que tengamos unas Fuerzas Armadas bien equipadas, porque si las Fuerzas Armadas tuvieran helicópteros, tuvieran todos los medios, hubieran llegado mucho antes a Yayagua y no hubiéramos tenido muertos. Yo eso me pregunto, ¿por qué no llegaron antes las Fuerzas Armadas hasta Yayagua? ¿Por qué tuvo ayer recién que llamar el presidente al alto mando para que ustedes vayan, o bueno, su gente vaya recién hoy? Porque se está faltando a una norma y principio fundamental del arte y ciencia militar, que es la previsión, al extremo que el general MacArthur decía, las palabras más trágicas para un militar son demasiado tarde para identificar la amenaza, demasiado tarde para preparar al personal, obtener los medios, ponerse del lado de nuestros amigos y actuar. Entonces yo creo que el desconocimiento, pero permanente, de la clase política de cómo se maneja la agenda de defensa ha hecho que no se cumpla este principio fundamental. Y que tengamos que bañarnos de sangre con 5 policías muertos. Así es, demasiado tarde. Y permítame agregar algo más sobre lo que dijo usted. Las Fuerzas Armadas dan tranquilidad a los buenos cuando se cumple un principio esencial, que es la credibilidad del disuasor. Cuando la gente sabe que si no cumplen las leyes o no intentan enmarcar su accionar en normas de humanidad, buen comportamiento, se va a emplear la fuerza del Estado. No podemos criticar a la policía, lamentablemente siempre han sido dos fuerzas que han estado de alguna manera confrontadas por situaciones políticas, yo creo que nunca por iniciativa propia. Entiendo que hay grandes amigos entre policías y militares, pero por situaciones políticas a veces han tenido que enfrentarse. Pero no podemos criticar, pero yo me pregunto, ¿qué sucedió? ¿Se hizo un mal manejo de la táctica, de la estrategia, de eso que en altos estudios tanto hemos estudiado? Se hizo un mal trabajo de esa manera y por eso se perdieron vidas de jóvenes que estaban tenientitos, ¿no? Por supuesto que sí, pero la culpa está coincidiendo con mi general, el hecho de que el Estado y el gobierno reaccionaron después en forma defensiva. Debían haber actuado con mucha anticipación, prever los escenarios, hacer actividad de inteligencia, adelantarse a los acontecimientos, por una parte. Eso ahí, déjeme, porque esto es muy importante explicar. Hay dos formas de enfrentar una situación. Así es. Adelantándose a los hechos o defendiéndose de lo que ya te han hecho. Y por lo general dice es el manual de la guerra, que cuando tú te adelantas a los hechos ya has ganado la batalla. En este caso fue al revés. Exacto, la reacción fue tardía y además eminentemente defensiva. Entonces el Estado no puede esperar que se desarrollen los acontecimientos para poder actuar. No, porque siendo el Estado y el gobierno responsables de la fuerza legal, ¿no?, ellos tenían todos los mecanismos para adelantarse a los acontecimientos, y si ello hubiera sucedido por un principio de previsión, no hubiera ocurrido lo que ahora ha ocurrido, porque no es solamente, han muerto, ya se los declara héroes. No, detrás de cada policía, de cada militar fallecido, hay una esposa, hay una familia, hay unos hijos, y tenemos que velar por eso. Un día antes yo dije en este programa, estamos a tiempo para poder detener esta situación y que no se derrame sangre. Lo dije un día antes, espero que me lo busquen por favor y lo coloquemos. Al día siguiente ya era demasiado tarde. Creo que todos deberían pasar un cursito de altos estudios nacionales y ahí un poco podrían aprender. El estado de excepción es efectivamente eso, una excepción en casos extraordinarios. ¿Se justificaba en ese momento, se justifica ahora? Se justificaría si hubiera sido el artículo 137, creo que es bien redactado, pero es contradictorio. En un estado de excepción levanta garantías individuales, pero a continuación en el mismo artículo dice, pero no la garantía de los derechos fundamentales, etcétera. Entonces es una constitución que elimina al instrumento militar para actuar como un posse comitatus que tienen otros estados dentro de su propio territorio. En un estado de sitio,
bien elaborado debería ser declarar una zona militar o una zona de emergencia, donde entran en funcionamiento las leyes y normas militares, donde el que dirige las operaciones es un militar cooperado por todas las autoridades políticas en una zona militar. Y en una zona de emergencia, el militar se subordina a la autoridad política y utiliza el factor disuasivo, cooperativo, la estrategia del modo indirecto, es una actitud más blanda. Estoy entendiendo que no era necesario tomar mandar a un estado de excepción, existiendo estas otras instancias, como por ejemplo declarar, ¿cómo dice usted? Declarar una zona militar. Zona militar. Sí. Eso, por ejemplo, podría haber perfectamente protegido el lugar. Yo ayer hablaba y decía cuánto se vanagloriaban mis compañeros de curso cuando decían que satinadores habían ido a Haití y habían desarmado cosas que nadie podía desarmar, intuertos ahí de mafias y de grupos que ni los americanos ni los brasileros. Llegaron los bolivianos satinadores con una estrategia muy particular y resolvieron eso y desarmaron Haití. Estamos hablando de las mafias más oscuras. Entonces yo decía, ¿y por qué no pueden hacer eso nuestros satinadores ahora aquí, en esos espacios que parecen ser tierra de nadie? Claro, Verónica, a ver, en un análisis macro, el pequeño gran problema es la falta de cultura de seguridad y defensa de nuestro Estado. Sí, sí, sí. Y por supuesto, ni qué decir de los políticos, porque lo primero que debía haber hecho el Estado es reunir al Consejo Supremo de Defensa del Estado, al COSDEP. ¿Por qué? Porque en este momento, para analizar la situación, se reúne el Consejo de Gabinete, ¿no? El gabinete del presidente, pero toma decisiones políticas para temas de seguridad. ¿Por qué? ¿Están enojados con los militares? No. ¿Por qué están más cercanos, los veo más cercanos a los policías que a los militares? No, son misiones diferentes. No hay una rivalidad competitiva en términos de cumplimiento de la misión. No, la policía es responsable del orden interno, ¿no? Y consecuentemente. Y hasta ese momento era eso dice solamente la Constitución. Ya. Y las Fuerzas Armadas son responsables de la seguridad del Estado, dice el 244. Entonces, no hay esa rivalidad acérrima que a veces se quiere mostrar entre las dos instituciones. Hay gente a la que no le conviene que las dos instituciones trabajen juntas. Claro, claro. Porque si hacemos un análisis, ya entrando a ese plano, de toda la relación que tiene la policía y las Fuerzas Armadas en el interior de la República, es una relación muy cordial. Sí, naturalmente, con sus pequeños atisbos que no hacen. Pero volvamos al tema de la cultura de seguridad y defensa de nuestro Estado. No actúa así el Estado porque no conocen la función del Consejo Supremo de Defensa. Decía, el gabinete va a tomar decisiones políticas para un tema de seguridad, pero el Consejo Supremo de Seguridad y Defensa va a tomar decisiones de seguridad del Estado en beneficio de la política, que es algo muy diferente. Y lamentablemente el Consejo Supremo de Defensa nunca ha sido convocado. Y un pequeño detalle para que consolidemos el hecho de que el Estado ha olvidado a sus Fuerzas Armadas. El secretario del Consejo Supremo de Defensa, nombrado en diciembre, hasta ahora no ha sido posesionado. No ha sido posesionado. ¿En qué momento un militar, por ejemplo, estos jóvenes que acaban de llegar a Yayagua, pueden utilizar sus armas? ¿Qué justifica el uso del arma? Depende de las normas de empeñamiento. Nosotros llamamos a eso condiciones de ejecución. En nuestros reglamentos, que los políticos no quieren subir a nivel de leyes porque les interesa tener una institución débil que no amenace su desempeño erróneo político, hacen que las Fuerzas Armadas no tengan claramente limitada la oportunidad y la intensidad de empleo que debe ser dada por los políticos. Que sea la orden, entonces. Exactamente. Que sea solo a la orden. Entonces hay unas reglas que empiezan con legitimidad, legalidad, humanidad, razonabilidad y la más importante, la proporcionalidad. Cuando una amenaza crece al extremo de poner en riesgo la vida de nuestros soldados, entonces el principio de seguridad, que es el más importante de los principios de la guerra, indica que nos debemos proteger con todos los medios disponibles. Okay. Ese es el momento que cuando vemos una amenaza que realmente está
creando situaciones de peligro para nuestros soldados, Ahí nosotros podemos Era utilizar impresionante leer hoy nuestras día armas. las redes sociales porque la gente tomaba fotos, decían ya están cruzando la tranca y eran las tanquetas, ¿no? Ya están llegando y acaban de llegar, no sé si tenemos las imágenes, a Yayagua hace una media hora, pero en un acto donde los han recibido como verdaderos ángeles, no quiero decir héroes porque los héroes ahora y los mártires fueron los policías, definitivamente, pero sí llegaron como eso que la gente esperaba. Se desbloquean los caminos, hagamos de cuenta, ¿eso es todo? No, no es suficiente. Antes nuestra expresión de solidaridad a las familias de los policías fallecidos, nuestra voz de respeto y de admiración. No es suficiente, porque la reacción es eminentemente coyuntural. Hay un problema de Estado a nivel doctrina de seguridad y defensa. Se tiene que ver cómo es posible que hasta ahora seamos el único Estado, Verónica, que no tiene una ley de seguridad y defensa, que no tiene una ley de inteligencia, que no tiene una escuela de estudios geopolíticos. Pero ¿qué puede suceder? Mire, qué belleza. No, yo soy feliz con eso. Podemos ver las imágenes, póngalas en pantalla. Así estaban llegando. Además que están bien armados, ustedes tienen cierto equipo. Claro. No el ideal, pero tienen cierto equipo. Claro, porque ahora la emergencia ha hecho reflexionar a la decisión política y ha dicho, bueno, actuaremos de una vez. Si hubieran actuado de esta manera antes de que se produzca, estaríamos ahora contentos. Es que ¿dónde está? Me lo va a poner al final lo que dice Quintana, que le mandé a no sé qué, le mandé a Roger para que me lo ponga. Yo creo pues que esto, ¿me lo puede poner Roger ahora? Yo creo que es por esta razón, ¿no? Creo que todos están bajo esta lógica. A ver, escuche esta lógica, escuche en general esta lógica. ¿Sí? ¿La tiene? De los bloqueos es un rito gradual. No es de la noche a la mañana, vamos a hacer cinco puntos de bloqueo. No, es un rito. ¿Y cómo se alimenta el rito del bloqueo? Desafortunadamente se alimenta a través de la sangre. Se alimenta a través de la sangre. Cuando hay compañeros que son golpeados, No, con eso tengo bastante, hacen... no necesito escuchar más. Probablemente eso es lo que se quería, que el rito se alimente de la sangre para justificar el traslado de militares, justificar todo esto. Indudablemente, esa es una expresión de un contenido eminentemente ideológico. Es una ideología que no permite el respeto al disenso, que no permite el respeto a la voluntad de la mayoría. Entonces, ellos buscan la cooptación del poder en cualquier medio. Es una dictadura la que buscan. Y estamos viendo en Venezuela, estamos viendo en Nicaragua, donde la instrumentalización de la ignorancia democrática de la mayoría poblacional hace que ellos se mantengan en el poder haciendo uso de la fuerza y despreciando los conceptos básicos elementales que gracias a Dios la mayoría de la población boliviana la tiene bien sólida, el concepto de patria, porque particularmente la clase indígena, la clase media baja sabe de lo que vale Bolivia para ellos. Entonces, ellos son los que hacen el servicio militar, ellos son los que aprenden a ser patria. Son la esencia de la Fuerza Armada. Esa es una gran ventaja que nosotros tenemos, y los resultados son lo que hemos visto. La expresión y la reacción de esa población de Ayagua al ver llegar a sus militares, esa es la verdadera relación de las Fuerzas Armadas con el pueblo. Porque al final ellos han estado conviviendo con ustedes, ellos han aprendido muchas cosas con ustedes, sin duda. Perdón, no habíamos concluido, yo le paso la pregunta al general Gemio. Desbloqueamos, ¿es suficiente o qué más habría que hacer? Dígame usted, ¿qué haría? Bueno, ahí hay muchas fases pues para controlar la insurrección general. Primero es despliegue, infiltración, consolidación, desarrollo, creación de zonas controladas o dominadas, Chapare, La Asunta, Yayagua, etcétera, y luego viene la insurrección general. Un bloqueo es un síntoma de lo que está ocurriendo en esa escalada del conflicto. En lo que están buscando los estrategas de los que están manejando el conflicto es llegar a la insurrección general. Entonces hay que desmontar las zonas controladas, hay que imponer el cumplimiento de la ley en todo el territorio, hay que equipar y entrenar bien a las Fuerzas Armadas, hay que preparar a nuestros soldados para lo que viene.
pero una demanda, permítame, a los políticos: no sean cobardes, no sean egoístas, asuman su responsabilidad. Ustedes son los que disponen cómo se utiliza la fuerza en el momento que se necesite. A ver, lo que están haciendo ahora es mandar a nuestros soldados sin armas, sin munición, sin los medios necesarios. Quieren que los maten. Entonces, como no hay secreto cuando sale de la mente el comandante, y usted bien sabe eso, hemos llevado en nuestra escuela, entonces los mismos soldados dicen: no estamos llevando munición de guerra. Entonces pueden haber estrategias que piden sangre. Si realmente hubiera la posibilidad de imponer la autoridad del Estado legítima y legalmente, no habrían estas demandas de sangre. Ay, Dios, no me asuste. Un pequeño detalle. Sí, por favor, muy breve. No es suficiente el desbloqueo. Hay que seguir trabajando en algo fundamental para un Estado: la doctrina de seguridad y defensa. Nuestras Fuerzas Armadas lamentablemente no tienen las normas propia que usted necesita. Decía, general, ¿estamos en condiciones de poder ingresar al Chapare con nuestros militares? Por ejemplo, esta mañana escuchaba yo al exministro de Gobierno del Castillo, decía: yo he entrado cientos de veces al Chapare, he cerrado y he quemado más de 3,000 fábricas. Entonces el Chapare no es un lugar tan hermético como aparenta ser. En tanto haya la decisión política honesta, claro que estamos en condiciones. Tenemos una escuela de cóndores, tenemos unidades de especialidad. Si hay esa decisión política firme, contundente, decir: señores, entramos. Nadie en nuestro Estado puede atribuirse la libertad de crear un Estado dentro de nuestro propio Estado. Absolutamente nadie. Si tomamos en cuenta que las Fuerzas Armadas son la última ratio para la estabilidad del mantenimiento del orden público, del orden interno y, por supuesto, la paz social. Estamos en perfectas condiciones, pero claro, no podemos burlarnos de las Fuerzas Armadas, mandándolos a controlar el contrabando, prohibiéndoles disparar sin armas, sin equipo, etcétera. Entonces, cuando la voluntad política sea totalmente honesta, se va a poder hacer. Claro que cierto, se puede hacer. ¿no? Qué duro tener que pasar por todo esto, qué duro tener que analizar después de que ha corrido sangre, es verdaderamente doloroso, pero acá estamos. ¿Hay salida para esto? ¿Se va a resolver esto? Sí, tenemos un sistema de defensa y seguridad que tiene 4 órganos. El último órgano es el órgano de defensa, que son las Fuerzas Armadas y la Policía. Los otros órganos manejan la estrategia del modo indirecto, que es diálogo, con concertaciones, atender a las demandas, etcétera, etcétera. Entonces hay que definir claramente cuál es el modelo estratégico que va a utilizar el gobierno. Si llega a utilizar la estrategia del modo directo, que es la fuerza, que la utilice bien. Pero lo ideal, lo que recomiendan siempre los que manejan la violencia, es la última razón, lo último que se hace, cuando todo ha fracasado. En este momento, ¿qué se ha hecho para evitar el conflicto, para imponer la ley en el Chapare, para capturar al delincuente que se encuentra ahí aprovechando su dinero para montar guardias personal? Nada. Claro. ¿Cómo entonces hay mucho por hacer. No utilizar el factor militar. Imagínese qué triste sería que nosotros tengamos que esperar que, por ejemplo, entre un gobierno de derecha, no lo sé, Dios mío, que entre un gobierno de derecha, vuelva la DEA y entre a México Chico. Un ejemplo, acaban de decirnos lo que es México Chico. Es que ni siquiera necesitamos analizar más. Lo que ocurre, Verónica, es hay tal desconocimiento, reitero, hay tal carencia de cultura de seguridad y defensa. Yo quisiera preguntar si alguno de los candidatos, de todos los candidatos, izquierda, derecha, centro, etcétera, aclaro que yo no pertenezco a ningún partido político. Por eso lo invito también. Gracias. Si alguno de todos los candidatos ha hablado de seguridad y defensa. Ninguno. Es parte del desconocimiento. Así es. ¿Cuál es la propuesta en seguridad y defensa? Tenemos el cuerpo de generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, tenemos la Unión de Militares en Servicio Pasivo, instituciones que bien podrían asesorar a todos los políticos sin ninguna línea ideológica específica, ¿no?
en temas de seguridad y defensa. Pero fíjate, no hay una luz al final del túnel en temas de seguridad y defensa. No hay una propuesta concreta de los candidatos. No es casualidad que, por ejemplo, se ve hasta en las películas que en los Estados Unidos está el presidente, está su ministro o su primer ministro y está alguien del ejército siempre a su lado, siempre, para darle un lineamiento, porque claro, cuando uno ya estudia esto de seguridad y defensa, entiende lo fundamental que es la presencia de ustedes. Bueno, ya corrió sangre, esperemos que no corra sangre de los militares también, ya corrió de los policías. Así es, todo depende de cómo se maneje la estrategia. La estrategia es la dialéctica de voluntades opuestas, es la administración del conflicto. Y antes que eso, antes de llegar a la táctica, que es el empleo de los medios, se debe hacer la logística primero, los medios. El gran Corso, el gran capitán Napoleón decía, la táctica es para los amateurs, la logística, la administración, los medios, eso que se necesita para imponer la ley, eso es lo que debe preocupar a nuestros políticos. Gracias, general Gemio, es siempre un privilegio escucharlo. Yo me acuerdo de cuando me daba cátedra y yo alucinaba con sus charlas. Mil gracias. Lo mismo, general, es un lujo tenerlo siempre. Qué gran gente, qué gran equipo de gente bien formada, ¿no es cierto? Y qué lindo saber que sí existe, que no lo usemos. Muchas gracias, Verónica, y la esperanza es que los líderes de nuestro Estado se pongan en el escenario de la estrategia nacional, de la estrategia operativa y de la táctica que es eminentemente ejecutiva. Si esa secuencia de planificación estratégica nacional se la llevaría como corresponde en la secuencia adecuada, nuestra seguridad sería muy diferente. Sin Muchísimas duda. Gracias. Gracias a ustedes, generales. Así igual como decía el señor de Yayagua, nuestro amigo periodista, decía, han llegado los militares y hemos dormido tranquilos. Aquí también han llegado y hemos entendido muchas cosas. Voy a hacer una pausa y ya regresamos. Y bueno, así como hemos hablado con los militares retirados, porque cuando están en ejercicio, ni los militares ni los policías pueden hacer declaraciones. Por eso yo acudo siempre a quienes están o en la letra A o están ya retirados. Voy a dar la más cordial bienvenida y le agradezco mucho por lograr el contacto con nosotros, el coronel Johnny Troncoso Quirós, presidente de ASPOPOL, que es justamente de los policías retirados. ¿Cómo está, coronel? Buenas noches, gusto de saludarlo. Muy buenas noches, Verónica. El agradecido soy yo por darnos la oportunidad de poder expresar nuestro dolor, nuestra pena, nuestra congoja por las acciones criminales que han ido contra 4 jóvenes policías, que el único pecado que han cometido es cumplir con la Constitución Política del Estado, porque para ello estudiaron en nuestra Academia Nacional de Policías y estar al servicio de una sociedad a la cual defienden, como dice su himno, guardia fiel, ¿qué te importa la vida si alumbrando te mate el deber? Gracias, Verónica. Estoy a tu disposición. Sí, coronel, hoy día ustedes han hecho una vehemente conferencia de prensa que a todos se nos ha hecho, creo, un nudo en la garganta, porque precisamente hacían referencia, además transmitían ese dolor que sentían como institución por haber perdido a sus camaradas. Ha sido una determinación de toda esta asociación de policías retirados, ¿sí? Sí, efectivamente. El día de ayer, en horas de la noche, tuvimos un contacto con todas las filiales departamentales, ¿no?, de la Asociación Nacional del Servicio Pasivo, que agrupa tanto al personal que se encuentra en estado de jubilación y a la reserva activa. Es que nos hemos reunido y por eso seguramente ustedes han podido ver nuestro pronunciamiento, que no busca confrontación, porque somos convencidos. Yo me apego a lo que decían los generales de ejército que me han antecedido. No es responsabilidad de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Boliviana, sino de quienes conducen. Lamentablemente la Policía Boliviana hace más o menos unos 4 años tiene una ley de ascenso a generales
que ya no hace que el comandante general sea la cabeza operativa de nuestra institución. Ya no se recibe que el consejo de un grupo de staff, en el cual tenemos 4 directores nacionales y más de 20 directores de cada una de las áreas. Para hacer y ejecutar cualquier acción siempre se deben hacer las apreciaciones de situación, las apreciaciones no de se hizo. Usted, que es un hombre que ya tiene mucha experiencia, usted que ya ha debido vivir esto y mucho más en otros tiempos, ¿cuáles fueron los peores errores que se dieron en esta ocasión? Nosotros, como le decía, hace 4 años hemos alertado de que no era factible, no era prudente hacer que el comandante general sea simplemente la primera autoridad administrativa. El comandante general, desde su creación y desde la doctrina institucional de defensa de la seguridad interna, tiene que ser el primer hombre operativo y tiene que basar todas sus actividades en base a las apreciaciones de situación, a las apreciaciones de inteligencia, que nos van a dar con seguridad lo que ustedes mismos analizaban hace rato, la oportunidad de intervenir antes de que los delincuentes puedan tomar una fuga o puedan perpetrar sus. Hoy día, coronel, me quedé sorprendida cuando ustedes decían que se ponían al servicio, que se ponían a las órdenes, que estaban dispuestos a salir y participar de estos momentos tan dramáticos que están viviendo. ¿Es así? Es así, Verónica. Y como le decía, no es una determinación de una persona simplemente, no es mi determinación como presidente de la asociación. Hemos escuchado las voces de preocupación, de frustración, de pena por lo que ocurre con nuestros camaradas, Verónica. Y todos nuestros oficiales que están, nuestros generales, jefes oficiales, que se encuentran en la reserva activa, que es decir que han pasado hace 6, 7 meses, o 1 año o 2 años, porque son 2 años en la reserva activa. Las reservas, en la letra A. ¿No? Entonces, ellos han expresado su manifiesta intención de ponerse el uniforme. ¿Usted cree, coronel, que con la llegada de los militares, que sin duda alguna han ido con todo su equipamiento y eso es impactante, un poco se han aplacado los ánimos, ya podemos respirar tranquilos? Por lo menos decían en Yayagua que ya iban a dormir tranquilos. Tú sabes, Verónica, has hecho estudios nacionales y tenemos que tener toda la información del oponente. Y no podemos ir a ciegas a querer imponer. Si tú analizas esas imágenes, es cómo se busca proporcionalidad, si la proporcionalidad está en la amenaza. Y además que nos estamos olvidando de una cosa muy importante en lo que se respecta a la seguridad interna de un país. Estamos hablando de delitos, estamos hablando de malhechores, no estamos hablando de grupos irregulares. Entonces la situación es muy diferente, como decían los 2 generales que me antecedieron. Entiendo. Bueno, se está teniendo un compás de tranquilidad. No podemos decir que esto aquí ya se ha terminado, ¿cierto? Así es, y todos nosotros, los policías, el día de hoy, si tú lees nuestro manifiesto, no estamos expresando con el dolor simplemente, estamos siendo tremendamente responsables al no convocar más violencia, porque somos conscientes y hemos aprendido durante toda nuestra profesión que la violencia provoca más violencia. Y por ello tenemos que tomar las medidas que permitan que la ley se imponga y que no se impongan los caprichos ni los actos vandálicos de irresponsables que quieren dañar para poder justificar posteriormente. He estado escuchando atentamente todas las manifestaciones. Estamos viviendo en una disfunción en la cual la mentira es más considerada que la verdad. Y el que habla la verdad es un inocente al que no le creen, al que no le dan importancia. Hemos pedido, por favor, ¿no?, que las autoridades le pongan un alto a este tipo de actividades. El fiscal del distrito ya debería organizar un grupo grande y con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas, la policía pueda establecer y empezar a detener a esa gente y ponerles donde tienen que estar, porque no se puede seguir permitiendo que se haga apología del delito. Como gran cosa se salen
exministros, o diputados, etcétera, que dicen que por la muerte de 3 policías, imagínense el grado de ignorancia, el grado en el cual actúan esta gente. Por 3 policías, ¿cómo se va a declarar estado de sitio? ¿Cómo van a entrar las Fuerzas Armadas? Yo creo que ahí juega un papel importante la prensa, querida Verónica. Sí. La sangre no tiene límite, o sea, no se trata de medir cuántos muertos, no deberían existir. Simplemente cuando no se valora la vida humana es que se puede decir tan fácilmente, son 5, son 10, es una vergüenza de verdad. Así es, Verónica, y por eso el servicio pasivo ha acordado que no vamos a entrar a criticar, no vamos a entrar absolutamente a ninguna cosa negativa que vaya a fomentar más violencia. Ahora, coronel, lamentablemente hemos tenido un antecedente histórico que ha sido impactante para los bolivianos y en particular para cierto grupo, que ha sido el motín policial que hemos tenido el 2019 y que eso nos ha dejado a todos sorprendidos y que de pronto ha desencadenado todo lo que en algún momento hemos vivido. ¿Qué pasó con eso? ¿Ya es una hoja pasada? ¿Quedan todavía rencillas de alguna forma? Explíqueme, por favor. No, como antes lo decían, hemos aclarado esas situaciones en el trabajo, cuando las instituciones respetan el cambio de uno y quienes son responsables de que hayan rencillas entre instituciones fundamentales del Estado, siempre van a ser políticos, porque como decía mi general anteriormente, en las ciudades, yo he estado de comandante en el Beni, yo tenía toda la amistad tanto de la naval como de las Fuerzas Armadas y también tenía un trato preferencial con nuestros camaradas de la Fuerza Aérea, pero aquí ustedes saben que hay que dividir para reinar, ¿no? Entonces nosotros hemos creo aprendido mucho en el sentido de que cada uno respete su función. Correcto. Nosotros somos encargados de la seguridad interna del país. Tenemos el respaldo de las Fuerzas Armadas que en el momento en que sean rebasadas la policía boliviana tienen que ingresar. Totalmente. Así también cuando haya un conflicto bélico, la misma Constitución lo establece hasta que se organicen nuestras Fuerzas Armadas, la policía se convierte en la primera línea de defensa en una guerra internacional. Esos conceptos que los estamos manteniendo o los manteníamos mientras estábamos ejerciendo, ha hecho que en este momento seamos bolivianos que defendemos nuestra patria, porque somos uniformados y sabemos que el amor a nuestra bandera, que el amor a nuestra sociedad, que el respeto que le debemos a nuestra sociedad es lo más importante porque somos instituciones fundamentales del Estado. Coronel, yo le agradezco mucho por su tiempo, sin embargo, para terminar, y esto ya es un asunto muy de mujer, dígame, los jóvenes que han perdido la vida, sus esposas, sus familias, ¿quedan protegidas? ¿Ellos siguen recibiendo ese sueldo que deberían recibir o quedan desprotegidos? Infórmeme un poco eso, por favor. Verónica, ese tema es realmente grave. ¿Por qué? Porque no hay dinero que reemplace sin duda la vida de un padre de familia. Sin duda. Se queda marcada esa familia para toda la vida. Sin embargo, ellos reciben una renta, un sueldo, su familia queda protegida porque al final ha perdido la vida en función del deber. Así es. Mire, Verónica, yo le agradezco que me haga esta pregunta porque ahora seguramente nuestros camaradas del servicio activo van a valorar por qué nosotros habíamos salido en marchas contra el decreto 1446. En el decreto 1446 que se ha dictado hace 12 años, ¿no? El 2012, perdón, entonces se establecía que el funcionario que fallecía antes de los 3 años no merecía absolutamente nada. Nosotros les dijimos, cuando suceda estas cosas como las de ahora,
O sea, no van a recibir nada. Tendría que tener un letrero en el que diga no me maten, porque todavía no he cumplido con mis aportes para tener una recompensa a mi familia. Hemos hecho huelgas, hemos hecho marchas para que este 1446 se modifique, querida Verónica. Y ahora nuestros camaradas, como te decía, el dinero no cubre lo que esta pérdida, pero sí está asegurada, pero por la policía boliviana, por nuestra mutual de seguros al policía. Bueno, gracias. Disculpe esa pregunta, pero como mujer creo que era fundamental hacerla. Le agradezco mucho, coronel. Un gusto conocerlo. Espero tenerlo alguna vez acá en mi mesa para que podamos debatir y hablar de tantos temas interesantes. Nuestra más absoluta solidaridad y nuestros sentidos pésames por lo que está sucediendo y sucedió en su institución. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Hacerles llegar a todos los familiares de nuestros queridos hermanos que han partido en cumplimiento del deber. Muchas gracias. Bueno, ese fue el contacto que hicimos con el presidente de la Asociación de Policías Retirados Jubilados, Johnny Troncoso, que como ustedes saben, el día de hoy tuvieron una conferencia de prensa muy importante. Pero ya es hora de despedirnos, ya no vale la pena seguir profundizando. Nuestro equipo de prensa ya está listo el día de hoy, ya están preparados para poder presentar el material del noticiero y yo quiero irme agradeciendo por su sintonía y presentándole los titulares del noticiero de Palenque TV. Hasta el día de mañana.